Bueno, vamos a, como habíamos organizado esta clase, la va a dar el profesor Zuraski, que obviamente ustedes es a cargo de una de las comisiones más numerosas de la cátedra. Y bueno, el profesor Zuraski estuvo ayer también dando una clase para todo el posgrado de la facultad sobre la temática casualmente del COVID y el derecho internacional. Así que ahora seguramente Javier va de alguna manera, no repetir los conceptos, pero sí la idea central, y seguramente lo más importante de todo, y él es totalmente de acuerdo, las preguntas que ustedes suben, seguramente él va a hacer una introducción y después vamos a ver las preguntas, todas las preguntas que ustedes tengan con respecto al tema y sobre todo con su impacto en el derecho internacional contemporáneo. Así que Javier, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero una duda, teniendo en cuenta que por ahí se demoró un poco el inicio por cuestiones técnicas. ¿Hasta qué hora podría ir con la presentación primera? Para Mirá, eso, el tiempo, nosotros tenemos tiempo, nuestro horario, digamos, es de 4 a 6 de la tarde. Así que estamos 4:15, tenemos mucho tiempo por delante. Vos manejás los tiempos. Perfecto. Muy bien, entonces, bienvenidos y bienvenidas todos y todas, con algunos y algunas ya nos conocemos de estar trabajando en comisión. Un gusto poder estar trabajando con los demás, y no puedo evitar hoy darle inicio a la clase saludando a todos los profesores universitarios en su día. Hoy es el Día del Profesor Universitario, con lo cual si alguno o alguna se olvidó de saludar a sus profesores de las materias, todavía están a tiempo, háganlo, queden bien. Ya el derecho internacional no cuenta, pero para las demás pueden hacerlo todavía si no lo hicieron. Gracias, Javier. Así que nada, así que dicho esto, vamos a meternos ya directamente en el tema que nos ocupa. Decía recién el profesor Norberto Consani que sí, vamos a enfocarnos en temas de COVID, por supuesto que es lo que más interesa. La clase que vamos a ver hoy, para los que puedan haber estado ayer en la actividad que organizó la facultad sobre este mismo tema, en donde tuve la posibilidad de exponer, no va a ser exactamente igual a la anterior, porque aquella era una charla a la comunidad y teniendo en cuenta el perfil de estudiantes de posgrado, una maestría en Relaciones Internacionales, y esta la vamos a orientar más al grado y el derecho internacional, aunque ustedes saben que Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, si no se explican juntos, por lo menos en la perspectiva de esta cátedra, hacen que el derecho internacional no tenga demasiado sentido, más allá de ser un conjunto de normas que uno no entiende cómo funcionan o no funcionan. Así que vamos a estar saltando un poco entre derecho internacional y relaciones internacionales para entender un tema complejo y de una actualidad tal que nos tiene aquí trabajando juntos a través de un aula virtual hoy. Lo primero para señalar entonces es ponernos de acuerdo en qué tipo de visión vamos a tener hoy, y en este sentido, más allá de trabajar desde una visión del derecho contemporáneo, hay un elemento que creo que para cualquier estudiante de Derecho Internacional que esté cursando en este contexto es fundamental, y tiene que ver con el derecho a la salud. No podemos enfocarnos directamente en lo que tiene que ver con la actual pandemia sin enmarcarla jurídicamente, en el caso de una cátedra de Derecho Internacional, claro, sin enmarcarla jurídicamente en el marco mayor que viene dado por el derecho a la salud como un derecho con pleno reconocimiento en el campo internacional. De esta manera, lo primero que habría que marcar es que el derecho a la salud tiene un muy viejo recorrido dentro de lo que es el campo del derecho internacional. No solo lo encontramos con antecedentes que podemos llevar atrás, no lo vamos a hacer porque dije que vamos a trabajar con el derecho contemporáneo, pero podemos encontrar lo que eran las
entonces llamadas conferencias sanitarias, que se realizaba la primera conferencia sanitaria de 1861, es decir, podemos irnos muy atrás. Pero nosotros vamos a arrancar a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y la conformación de las Naciones Unidas. Creo que a esta altura todos ustedes saben, y si no lo van a saber con más detalle muy pronto, que las Naciones Unidas se crean formalmente como resultado de la Conferencia de San Francisco, que se reúne en el año 1940, donde se aprueba su carta fundacional. En esta conferencia, algunos de los delegados, no de los países más poderosos, y esto explica por qué el tema no entró en la carta, pero algunos delegados proponían ya que había que incluir asuntos vinculados con el reconocimiento o la mención de la salud como una cuestión de preocupación internacional. Si bien el tema no entró en la carta, fue considerado lo suficientemente importante como para sostenerlo en discusión inmediatamente después de aprobada la Carta de la ONU, y esto llevó a que menos de un año después, en 1946, se realizara la cuarta Conferencia Sanitaria Internacional, que le dio origen, donde se aprobó el tratado constitutivo de una nueva organización internacional, la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que cuando nosotros pensamos en la salud desde el punto de vista del derecho internacional, y ahora vamos a ver qué pasó con el contenido del derecho a la salud que fue reconocido como tal, tenemos que saber que las discusiones contemporáneas se inician en el mismo momento en que se está aprobando la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, el tema de la salud está en el origen, en las primeras discusiones del derecho internacional contemporáneo. Esto no es un dato menor, porque sabemos que en el tiempo que nos separa de 1945, muchos temas fueron alimentando el derecho internacional y fueron ingresando en el campo del derecho internacional. La salud está ahí desde el momento cero, desde que empezamos con las discusiones sobre cómo construir el nuevo orden mundial e internacional. Y de hecho, la definición va a dar el documento fundacional de la Organización Mundial de la Salud, que es un tratado como cualquier otro, pero que así como el documento fundacional de la ONU se llama Carta, el documento fundacional de la Organización Mundial de la Salud se llama Constitución. No es menor, no tenemos mucho tiempo para entrar en eso, pero la idea de llamar a un documento que crea una organización constitución tiene lazos con lo que es la norma superior jurídica de todos los regímenes nacionales internos. Ergo, cuando se llama a un tratado internacional constitución, lo que se está buscando es marcar cuál es la jerarquía y la importancia legal de ese tratado. Pero más allá de eso, vamos, la constitución de la Organización Mundial de la Salud, entonces de 1946, nos da la definición de salud que sigue estando vigente. Es decir, nos seguimos moviendo con un concepto de salud que fue aprobado en 1946. Esto puede parecer una antigüedad y uno puede decir, en todos estos años no ha cambiado la conceptualización de la salud, no han aparecido cuestiones nuevas con las nuevas enfermedades, pero también con los nuevos tratamientos, sí. Ninguno de estos elementos han conmovido la definición que tenemos de salud, pero vamos a ver que el derecho internacional se las ingenió para recibirlo de alguna manera, creando una constelación de elementos alrededor de la definición original. ¿Y cuál es esta definición original? La salud se define internacionalmente como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones y enfermedades. Este es el corazón de toda la discusión sobre el tema de la salud en el marco jurídico internacional. La salud no es solo bienestar pleno, bienestar físico, lo es también mental y sobre todo, en el espacio de las discusiones, lo es también social. Y no solamente esta definición de 1946 sigue vigente, sino que se vuelve mucho más importante porque el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud nos dice que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr
es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. ¿Cuál es la particularidad de esta mención? Que como les estoy diciendo, la constitución de la OMS es 2 años anterior a la Declaración Universal. Es decir, lo que teníamos entonces era que la Carta de las Naciones Unidas hablaba de la existencia de derechos humanos, pero no sabíamos cuáles eran. No se había creado ningún catálogo de derechos humanos. Y en este sentido podemos afirmar que el primer derecho humano que saca credencial de tal es el derecho humano a la salud, que por supuesto va a ser en 1948 recibido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, específicamente en su artículo 25, que dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, salud, bienestar, y en especial dice alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios. ¿Por qué hago toda esta enumeración de elementos que aparecen en el artículo 25 de la Declaración? No porque me interesa que se sepan en el artículo de memoria, no tiene ningún sentido. Pero sí es importante que vean como en 1948, en un documento de derechos humanos que le está dando nacimiento a todo el sistema internacional de protección y promoción de los derechos humanos, cuando se habla de la salud, ya se habla de no solamente la salud del individuo, sino de nivel de vida adecuado que le asegure, así como a toda su familia, la salud, junto con el bienestar, junto con la alimentación, con el vestido, con la vivienda. Es decir, desde el primer momento, la salud es vista no solamente como una cuestión individual. La Constitución hablaba de bienestar social, la Constitución de la OMS, como bienestar, de la salud como bienestar social, y el artículo 25 de la Declaración Universal habla de nivel de vida adecuado individual, pero también familiar, y pone a la salud directamente en relación con otros derechos, como la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica o los servicios sociales necesarios. ¿Por qué marco esto con tanto énfasis? Porque es importante entender, nos va a explicar muchas cosas que vengan después, que el derecho a la salud en el derecho internacional nunca fue considerado como un derecho plenamente autónomo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se lo entiende únicamente bajo la perspectiva de que es un derecho que para realizarse tiene que realizarse en conjunto con un montón de otros derechos. El paso siguiente, que nos significa un nuevo progreso, o una nueva, no es definición, sino avanzar en la definición más bien, y por eso yo decía que la definición original nunca se movió, pero que sí aparecieron otros elementos. El próximo paso aparece otra vez de la mano de los derechos humanos, cuando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto, ustedes todavía no, creo que no lo saben, pero junto con la Declaración Universal, hay 2 pactos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que constituyen en conjunto los 3 documentos lo que se suele llamar la Carta Magna de los Derechos Humanos. De hecho, puedo decir, como decía, la Carta de las Naciones Unidas mencionaba la existencia de derechos humanos, la Declaración Universal nos dio un primer catálogo de cuáles eran los derechos de los que hablaba la Carta, pero que no individualizaba, y los 2 pactos lo que van a crear por primera vez son sistemas de protección de esos derechos. Por eso, entre todos juntos, forman como la parte más alta y más importante de lo que significan los derechos humanos en el derecho internacional. En particular, les decía, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce que todas las personas tienen disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental. Ruido. Cito textual el artículo. Al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. ¿Qué es lo que desapareció? No, de internacional. ¿Alguien que me esté siguiendo y que se dé cuenta qué es lo que desapareció? Social, la parte Lo social. Lo primero que nos desapareció en el Pacto Internacional es lo social. ¿Por qué nos desapareció lo social? ¿Porque no importaba? ¿Porque se dieron cuenta que era un error? No, vamos a ver que lo social va a volver y va a volver con mucha fuerza. Pero desaparece porque este pacto ya es un producto de la Guerra Fría. Este pacto ya está directamente inscrito en la lógica mundial de la Guerra Fría,
con dos superpotencias que están enfrentadas, y el enfrentamiento de las dos superpotencias está evidentemente extendido a todos los campos, pero entre los campos centrales están la forma económica de organización del mundo, que es de la que se suele hablar más, pero también la forma de organización de las sociedades. Y en este sentido aparece vinculada a la visión social de la salud elementos de los más importantes de la disputa internacional que estamos manteniendo. ¿Perdón? El micrófono prendido. Ahí me están escuchando. Bien. Ahí está. Decía entonces, lo social queda inmerso en la disputa de la Guerra Fría y simplemente por una cuestión de que los documentos de Naciones Unidas se consensúan y había que lograr la mayor cantidad posible de apoyos para el pacto, se decide dejarlo en física y mental. Lo que se establece también en el pacto internacional son una serie de medidas que los países tienen que adoptar, que no son en sí medidas específicas, no le dicen a los países que usted tiene que hacer esto y esto y esto. Lo que dicen los países es usted tiene que apuntar para realizar el derecho humano a la salud, a reducir la mortinatalidad, es decir, la mortalidad que se produce como consecuencia de los nacimientos, la mortalidad infantil y el desarrollo sano de la salud de los niños. Y acá vamos a ver cómo, a pesar de que sacaron lo social se vuelve a meter por la ventana, porque dice también, por ejemplo, que los estados tienen que tomar medidas para promover la higiene del trabajo y del medio ambiente, y esto es netamente social. Y solo hay más, ¿no? Pero voy a mencionar 2 puntos más que tienen que ver con la actualidad. Cuando dice que también hay que tomar medidas para la prevención y el tratamiento de enfermedades epidémicas. Y dice también que los países tienen que crear las condiciones que aseguren a todas las personas atención y servicios médicos en caso de enfermedad. El tema del acceso es un tema central en el COVID. El tema de haber tomado o no medidas realmente eficientes para trabajar en casos de pandemias, y el tema del acceso a la salud y a la atención médica central. Es, puesto en términos actuales, la discusión sobre si los estados cuentan o no cuentan con las capacidades suficientes instaladas para atender una situación como la que estamos enfrentando. Estamos hablando, esto no es teórico, estamos hablando de si hay suficientes médicos, si hay suficientes enfermeros, si hay suficientes camas para internaciones en terapia intensiva. Y de hecho, voy a dar un salto grande, en el año 2000, es decir, ya empezando el actual siglo, lo que se llama el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tengo que detener un momento y volver a explicar. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales crea un comité. O sea, los estados, cuando aprueban el pacto, aprueban que se cree como institución un comité que es el responsable por vigilar el cumplimiento del pacto y por hacer interpretaciones jurídicamente vinculantes de lo que significan sus normas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se expresa a través de lo que se llama observaciones generales, que en realidad son interpretaciones de lo que dice el pacto. Agarra un artículo o un tema, lo interpreta, dice cómo lo tienen que entender los estados, y esa interpretación se llama observación general. En el 2000, el comité publicó su observación general número 14, que es sobre el derecho a la salud. Y va a decir que los elementos esenciales del derecho a la salud son la disponibilidad y la accesibilidad. ¿Qué significa la disponibilidad? Que existan suficientes instituciones y programas de salud que lleguen a todos. ¿Qué significa la accesibilidad? Que esas instituciones y programas de salud no pueden ser discriminatorios, tienen que tener en cuenta la accesibilidad física, es decir, que las personas puedan llegar realmente a esos lugares,
esto no tiene que ver con lo que pasa en las grandes ciudades, pero tiene que ver con lo que pasa con las poblaciones alejadas que no siempre tienen acceso a centros de atención de salud. Tiene que tener también accesibilidad económica, es decir, la gente tiene que poder pagar, y si no puede pagar, tiene que tener vías de atención. Y finalmente, también implica la accesibilidad, la posibilidad de hacerse con la información respecto de su propio estado de salud por parte del paciente, y la obligación por parte del sistema médico de proporcionarle a los pacientes información de manera tal que sea entendible por el paciente, vinculada con su concepto cultural y de calidad suficiente. Paro acá porque esto es suficiente, podría seguir con más, pero esto es suficiente para ver que el nivel de exigencia que trae consigo el derecho a la salud en el marco del derecho internacional es tremendamente alto. No se terminó aquí la evolución de la consideración de la salud en el derecho internacional. Lejos estamos de que se haya cerrado con los documentos que les mencioné o con la observación número 14, la cuestión del tratamiento del derecho a la salud ya inserto en el campo de los derechos humanos. Lo que ocurrió fue que posteriormente, fijado este estándar general de lo que significa el derecho a la salud, la evolución de su tratamiento continuó a través de su consideración ya no general, sino para grupos particulares. Lo que vamos a ver después de aprobado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es que las cuestiones de salud van a circular transversalmente a través de toda una serie enorme de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos que buscan proteger a grupos de personas que se consideran particularmente vulnerables. Y así vamos a encontrar referencias al derecho a la salud aplicada a estos grupos, por ejemplo, en la Convención que prohíbe toda forma de discriminación contra la mujer, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Convención sobre las personas con discapacidad, en la Convención sobre trabajadores migrantes. Es decir, la continuidad del tratamiento del derecho a la salud tiene lugar fundamentalmente a través de su desagregación y prestarle mayor detalle a lo que ocurre en grupos particulares. Solo a modo de ejemplo, porque tratar todos los grupos particulares sería interminable, pero solo a modo de ejemplo, yo prefiero tomar de todos estos casos el caso de mujer y salud. ¿Por qué? Primero por las características particulares que tiene pensar la realidad de la salud en perspectiva de género. Y segundo, porque, y acá otra vez salto del derecho internacional hacia la consideración de la realidad internacional, segundo, porque todo el sistema jurídico, así como el sistema económico y el sistema político que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, es un sistema que se constituye como una de sus bases sobre el patriarcado. Y el patriarcado asesina y mata y posterga a las mujeres. Con lo cual, el orden social internacional requiere del patriarcado para funcionar como ha venido funcionando hasta ahora, y en esa perspectiva, lo que el derecho internacional pueda presentar como respuesta frente a el intento permanente, no es un intento, es una realidad, permanente a lo largo de décadas y décadas de considerar a la mujer un ser inferior respecto del varón, cobra una dimensión mucho mayor que si la pensamos solamente en términos jurídicos. Entonces, pensar el tema de la salud de la mujer es pensar en cómo podemos hacernos de herramientas, también herramientas jurídicas, para enfrentar el patriarcado.
Respecto de, entonces, este tema, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer obliga a los estados a adoptar las medidas que sean apropiadas para eliminar cualquier forma de discriminación, también en la esfera de la atención médica, asegurando el acceso a servicios de atención médica a todas las mujeres, y ahora empiezo a meterme en problemas, pero es lo que dice el derecho internacional, inclusive en los que se refieren a la planificación de la familia. Déjenme ser muy claro en este punto, porque he escuchado mucha tontería al respecto y yo quiero ser muy claro. No es cierto que el derecho internacional no ha tomado partido respecto de la planificación familiar. El derecho internacional tiene una posición muy clara a lo largo de muchísimos documentos a favor de que parte del derecho a la salud de las mujeres incluye que tengan acceso e información sobre planificación familiar. Otro tema que no es menor para pensar la realidad actual, y es la causa de que varios países hayan decidido finalmente no ratificar esta convención. Además de esto que acabo de señalar, la Convención sobre eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer señala que los estados tienen que garantizar, y este es el verbo que utiliza el tratado, garantizar a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el puerperio, es decir, el posparto, proporcionando servicios gratuitos y asegurando la alimentación adecuada a la mujer durante el embarazo y el periodo de lactancia. Otra vez vemos cómo el derecho a la salud queda directamente vinculado con otros derechos. Cuestiones sociales, el patriarcado, cuestiones mucho más específicas en tema de definición de derechos, como es la alimentación y el reaseguro particular del derecho a la alimentación para la mujer durante el embarazo y la lactancia. Pero todavía hay otro tema más por el cual decido entrar en este tema de utilizar al grupo de las mujeres y a la convención en contra de la discriminación de las mujeres en particular. Y es que hay una segunda observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Yo mencionaba la observación general 14. Ahora les hablo de la observación general 22. Observación general 22 que es nueva relativamente porque fue aprobada en el 2016. Y es una observación sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva. Y esta observación general lo que hace es el contenido jurídico de la salud sexual y reproductiva. Y afirmar que se trata de dos aproximaciones diferentes a lo que es el derecho humano a la salud, pensado en perspectiva de proteger y brindar toda la protección que este derecho implica al grupo particular de las mujeres. Y dice que la salud sexual, a la salud sexual la define como el estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad. Primer cuestión, cuidado, porque así planteado, y en el marco en el que yo estoy ordenando mi clase, puede parecer que la mujer tiene derecho a la salud sexual. No, señor, todo el mundo tiene derecho a la salud sexual. No es un derecho de las mujeres, es un derecho humano, es una aplicación del derecho a la salud. Todos tenemos derecho a un estado de bienestar físico, emocional, mental y social respecto del ejercicio de nuestra propia sexualidad. Después que lo podamos ejercer de una manera u otra, ya con eso no me meto. Una duda. Dos.
¿A qué se refiere con salud social? Cuando habla de, en realidad no está hablando de salud social, sino está diciendo que la salud es un estado de bienestar, también social. A lo que se está refiriendo es a que hay condicionantes sociales de la salud. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la higiene del trabajo. Esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que hablábamos antes de la accesibilidad a hospitales, salas de atención. Esto tiene que ver con el cuidado del medio ambiente en las ciudades, por ejemplo. Estas son cuestiones que exceden el ámbito de una mirada de la salud como la simple ausencia de enfermedad, y nos está diciendo que hay elementos condicionantes que son propios de las relaciones y de la vida social, que son también parte de la consideración de la salud. De hecho, la segunda mayor causa mundial de muertes por enfermedades prevenibles en la actualidad es el mal estado, la contaminación del aire. La contaminación del aire es la segunda razón por la que muere más gente por causas prevenibles en el mundo hoy. ¿Quedó con eso contestado? Sí, gracias. De nada. Y hasta ahora hablaba de salud sexual y decía que la observación general 22 del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales la distingue de la salud reproductiva. La salud reproductiva refiere a la capacidad y la libertad de adoptar decisiones informadas, libres y responsables, subrayo, informadas, 1, libres, 2, responsables, 3, respecto de la capacidad biológica de reproducirse. La salud sexual y la salud reproductiva son completamente diferentes. Por eso es un error hablar de la existencia de un derecho a la salud sexual y reproductiva, y en realidad tenemos que hablar de un derecho a la salud sexual y de un derecho a la salud reproductiva. Son dos dimensiones que no tenemos que considerar como si fueran una única cosa. Finalmente, para cerrar el tema, pero seguir mostrando la variedad de asuntos hasta dónde llega el derecho internacional cuando trata del tema de la salud, también decir que hay otras dos observaciones generales sobre el tema de salud y mujer, que son la observación 19 del año 92 y la observación 24 del año 99, hechas ahora no por el Comité de Derechos Económicos y Culturales, sino por el Comité de Discriminación contra la Mujer, un comité que es creado por el Tratado que prohíbe toda forma de discriminación contra la mujer. Y este comité, estas dos recomendaciones generales de este comité de eliminación de discriminación contra la mujer, refieren a temas de violencia contra la mujer y salud. En particular el de violencia contra la mujer, y lo destaco también porque es un tema tremendamente actual, en particular el de violencia contra la mujer considera lo que significa la violencia de género en perspectiva del derecho internacional a la salud. No voy a entrar en eso, es una recomendación general que no es de las más nuevas, es de 1992, pero sí me animo a decirles que es fácilmente rastreable en Internet, y si alguno y alguna de ustedes tiene intenciones de conocer cuál es la respuesta desde el derecho internacional a la violencia de género hasta la actualidad, no debería perderse de leer la recomendación general 19 del Comité sobre Eliminación de Discriminación contra la Mujer. Insisto, como decía antes, podría seguir largo rato hablando de los grupos o de algún grupo en particular, hablando en particular sobre el caso de la mujer, pero creo que con lo que les conté ya es suficientemente claro cómo ese cúmulo inicial que marca el contenido central del derecho a la salud como un todo, consigue evolucionar y se va proyectando sobre nuevos temas a partir de las consideraciones de grupos particulares. Digo, esto que acabo de hacer con la Convención
contra la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, lo podía haber hecho con la Convención sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, y hubiésemos encontrado progresos no idénticos, porque ya quedan atados a las particularidades de cada grupo, pero sí progresos y un proceso de desarrollo del contenido del derecho que se mueve exactamente en la misma línea que acabo de mencionarles recién. Paralelo a todo este proceso, y vamos cada vez más acercándonos al COVID ahora, paralelo a este proceso y dentro de lo que es la consideración del derecho internacional de la salud, la comunidad internacional se va a dotar en 1951, fíjense que los primeros pasos se dieron muy rápido a partir del establecimiento del orden de posguerra. 1946 la OMS, 1948 el reconocimiento de la salud como derecho humano, 1951 se firma un tratado del que normalmente se habla muy poco, pero que probablemente en estos días hayan escuchado mencionar. Y ya saben que a los tratados cada uno le pone el nombre que quieran, pero siguen siendo tratados. Este se llama, en español, Reglamento Internacional Sanitario, el RIS. ¿Qué es el Reglamento Internacional Sanitario que se adopta, insisto, en 1951, el principal tratado internacional para responder frente a amenazas, amenazas a la salud que ponen en riesgo la salud a nivel global? Llámese pandemia o no llegue a llamarse pandemia. Llámese pandemia, endemia o háblese de brote, no, cualquiera sea la definición, si estamos frente a un elemento que a través de la salud pone en riesgo, no es el sistema, pone en realidad en riesgo la salud global, perdón que lo haya repetido, un elemento que, insisto, o vuelvo para ser un poco más claro, si estamos hablando de un elemento que pone en riesgo la salud a nivel global, no importa si se ha configurado efectivamente como pandemia, basta con que podamos percibir la existencia de que el riesgo es global, eso habilita el trabajo del Reglamento Internacional Sanitario, o eso es lo regulado en el Reglamento Internacional Sanitario. De hecho, en sus orígenes el Reglamento Internacional Sanitario estaba específicamente limitado a ciertas enfermedades. Empezó considerando 3 enfermedades, después se amplió a 6, después se amplió a 9. La última gran reforma del Reglamento Internacional Sanitario se produjo en el año 2005, es decir, es un documento que sigue vigente, que ha tenido 4 o 5 reformas, ya no me acuerdo bien si fueron 4 o 5, la última de las cuales tuvo lugar en 2005 y entró en vigor en 2007, es decir, la versión actual del Reglamento Internacional Sanitario no es una versión que tenga 70 años, es una versión que tiene 13 años, entró en vigor en el año 2007. El Reglamento Internacional Sanitario contiene una serie de elementos que son sumamente importantes para tener en cuenta en la actualidad. No vamos a recordarlo todo, es un tratado larguísimo y súper técnico, además, pero tratando de reducirlo, lo que puedo decir es que se basa en 5 grandes ejes el derecho en que se organiza jurídicamente la respuesta internacional frente a una amenaza global a la salud. El primero es el apoyo a los estados partes del Reglamento Internacional Sanitario. Un apoyo que debe venir fundamentalmente, pero no exclusivamente, a través de la Organización Mundial de la Salud. El segundo tiene que ver con un tema operativo, que es el compromiso de los estados de designar puntos focales. Es decir, cada estado tiene designada en su organigrama interno de gobierno una persona con nombre, apellido y número de teléfono a la que hay que llamar en caso de que haya una emergencia global e internacional. Y que es la responsable de atender el teléfono. Puede ser el ministro de Salud o puede ser quien el país designe.
pero hay una persona que es la responsable internacional de responder rápidamente ante cualquier emergencia cuando se activa el funcionamiento del Reglamento Internacional Sanitario. El tercer pilar sobre el que se sostiene es el relevamiento de las capacidades de vigilancia en materia de salud que tienen los estados. Es decir, permanentemente se están haciendo controles sobre si los estados tienen instaladas capacidades suficientes como para hacer un monitoreo permanente y lo suficientemente bueno de lo que está pasando con la salud al interior de sus países. ¿Por qué? Porque cualquier alarma internacional va a arrancar, como vimos en el caso del COVID, va a arrancar por un lugar físico particular, por un país en particular. Y ese país tiene que tener las capacidades para identificar cuando aparece un brote, una enfermedad, lo que fuera, si eso puede llegar a significar un riesgo para la salud a nivel global. Y es importante esa vigilancia, y esa vigilancia está descentralizada entre todos los países del mundo. Sin embargo, lo que está centralizado, de lo que hay un seguimiento permanente a través de la Organización Mundial de la Salud, por decisión del RIS, es respecto de si existen o no existen las capacidades como para hacer ese seguimiento. Los otros dos pilares se acercan mucho más a lo que tiene que ver con nuestra realidad hoy. Primero, el funcionamiento efectivo de un sistema de gerenciamiento de crisis. Si aparece una crisis, tiene que estar definido cómo se va a gerenciar a nivel nacional. Y los estados tienen que tener sus sistemas de gerenciamiento de crisis, lo que implica no solo previsiones institucionales, es decir, quién se va a encargar de cada cosa, sino además previsiones legales. Tienen que haber adoptado las normas que sean necesarias para habilitar la respuesta en caso de crisis, de tal forma que la crisis no lleve a actuar por fuera del derecho, sino que se actúe dentro del derecho interno cuando aparezca el caso. Es decir, hay muy buenas medidas de prevención y se han tenido en cuenta en el RIS todos los elementos centrales para responder y actuar en caso de una pandemia. El último de los pilares es el pilar de notificación, y está centralizado en la obligación que tienen todos los estados de notificar de manera inmediata a la Organización Mundial de la Salud, y a través de ella a todos los países del mundo, sobre cualquier potencial elemento que pueda derivar en una emergencia internacional en materia de salud. Este último elemento es el gran elemento en discusión con el COVID. China identificó el COVID. Todo se supone que lo identificó en noviembre. La notificación de China a la Organización Mundial de la Salud es del 1 de enero de este año. Es decir, pasó un mes y medio, 2 meses, entre que China identificó el COVID y pudo efectivamente ponerlo, o lo puso efectivamente en conocimiento como una emergencia con potencialidad de generar daño global en materia de salud, en conocimiento de la Organización Mundial de la Salud. Este elemento de notificación está basado, y acá ya nos metemos en temas muy centrales para entender la crisis del COVID hoy, está basado en 4 elementos. El impacto en la salud que estamos encontrando como países es suficientemente serio. Es un primer análisis que el país tiene que hacer. Segundo, ¿es un evento que es efectivamente inusual o inesperado? Claro, no vamos a estar notificando cada vez que hay un brote, si son brotes cíclicos que vienen ocurriendo hace años y ya sabemos que en cierta época ciertas enfermedades en ciertos lugares se disparan. Eso no. Se trata de un caso inusual. Tercero, hay un riesgo, y acá voy al corazón del COVID, hay un riesgo significativo de que la enfermedad o el riesgo se extienda a nivel internacional. Y cuarto, hay un riesgo significativo de que se deban imponer restricciones internacionales a
a los viajes y al comercio internacional? Si cualquiera de estos cuatro criterios de verificación tienen como respuesta un sí, el país tiene que notificar a la Organización Mundial de la Salud. Y eso pone en movimiento todo un plan de la Organización Mundial de la Salud, todo un sistema de trabajo de la Organización Mundial de la Salud para identificar y responder frente a pandemias internacionales. Cuando China notificó efectivamente a la Organización Mundial de la Salud sobre la identificación del COVID-19, es decir, al comienzo del año 2020, de hecho, bueno, la notificación llega el 31 de diciembre, no el 1 de enero, pero es lo mismo. Digo, empieza el trabajo de la OMS el 1 de enero, linda forma de empezar el año. La Organización Mundial de la Salud pone inmediatamente en marcha el procedimiento que establece el Reglamento Internacional Sanitario para estos casos. Y una parte central de ese procedimiento es convocar a un grupo internacional de expertos, que ya está predefinido quiénes son, pero que no están trabajando juntos, se los llama en caso de que aparezca una emergencia de este tipo. Y el grupo se va a reunir, este grupo se va a reunir por primera vez recién el 22 de enero. Es decir, se dejaron pasar 3 semanas completas desde la primera notificación del COVID que hace China hasta que se reúne por primera vez el Comité de Emergencias, que así se llama este grupo de expertos del que les hablo. ¿Por qué se dejó pasar tanto tiempo? Porque cuando aparecen los primeros elementos del COVID, no era seguro, y es más, había bastantes dudas al respecto, tal vez se acuerden, de que el COVID fuese un virus que se pudiese contagiar de persona a persona. La primera información que circuló sobre el virus es que se contagiaba por consumo de carnes de animales contaminada con el virus. El 13 de enero aparece el primer caso de COVID inexplicable fuera de China. Y ese caso va a tener lugar en Tailandia. Y ahí todavía pasaron 10 días más hasta que se reuniese este comité. En el medio de eso hubo una misión médica de la Organización Mundial de la Salud que dijo para comienzos alrededor del 20 de enero que todavía no se podía tener certeza sobre si el COVID se contagiaba de persona a persona o no. Llegamos a la reunión del 23 de enero del Comité de Emergencias. Y quiero ser muy claro, están ahí los mejores expertos del mundo en temas de salud global. ¿Y qué es lo que dijo el comité? Dijo que no tenía elementos suficientes para poder decir si el COVID-19 efectivamente tenía capacidades de contagio tan altas como para considerarlo una emergencia internacional. Y entonces propone dejar para 10 días después, sobre la base de la nueva información que se iba produciendo todos los días, la decisión respecto de si declarar al COVID una emergencia global de salud o no hacerlo. ¿Qué fue lo que frenó a estos expertos para no avanzar y decir, bueno, ante la duda declarémosla? No, ante la duda no la declaremos, declarémosla, y si después nos equivocamos y la declaramos y nos apuramos, bueno, hicimos contención de lo que puede llegar a ser un desastre, de lo que va finalmente a convertirse en un desastre. El problema es que cuando se declara que existe una emergencia internacional en materia de salud, esto habilita a los estados a tomar ciertas medidas como, por ejemplo, restricciones en materia económica, restricciones en materia social, las que estamos viendo. Habilita a los estados a, por ejemplo, ordenarle a las industrias que reconfiguren su producción. Es decir, que dejen de producir autos y produzcan respiradores. Lo que estamos viendo. Ni los estados querían, con la información disponible para entonces, asumir
la responsabilidad de tener que decidir la implementación de las medidas que finalmente tuvieron que implementar, ni las empresas tenían ningún interés en que los estados pudiesen tener en su mano una herramienta que les permita darle órdenes de reconversión de la producción. Fuera de la perspectiva de la salud, había intereses políticos y económicos muy fuertes para que no se declarara una emergencia internacional de salud. Y la Organización Mundial de la Salud es una organización débil. Y la Organización Mundial de la Salud, yo no puedo decir que quiso declararla y no pudo, pero sí digo que tiene que considerar forzosamente estos elementos porque es débil y vive de las aportaciones, que son siempre insuficientes para satisfacer sus necesidades. La Organización Mundial de la Salud ha sido sistemáticamente atacada a través de su presupuesto. Finalmente la historia saben cómo siguió, 10 días después les decía, no quedó más remedio que declarar la emergencia internacional y empezaron las durísimas críticas contra la Organización Mundial de la Salud. Voy a ser muy claro. Los países no necesitaban esperar la declaración de la Organización Mundial de la Salud para tomar medidas. Los países tenían la misma información que la Organización Mundial de la Salud del momento cero, porque se critica lo que tardó la Organización Mundial de la Salud en reaccionar, pero no he escuchado una sola crítica, ni siquiera de sus acérrimos enemigos, diciendo que la Organización Mundial de la Salud falló en transmitir la información que tenía. La OMS les pasó a todos los estados toda la información que tenía sobre el nuevo virus en tiempo real. Con lo cual, no es que la Organización Mundial no reaccionó. Ningún estado reaccionó. Todos los estados priorizaron elementos económicos por sobre la protección de la salud. Todos. Y cuando digo todos, digo porque no se salva ninguno de esta crítica. Claro, es mucho más fácil decir fue la Organización Mundial de la Salud. Si eso nos hubieran dicho que esto era tan grave, entonces lo hubiésemos hecho antes. Señores, ustedes tienen sus equipos, ustedes saben cuáles son sus realidades nacionales, ustedes saben cuáles son sus capacidades de respuesta médica, ustedes saben cuánto tienen que hacer prevención política sobre temas de la salud. Y su decisión fue no hacerla. Y fue no hacerla porque prepararse para una pandemia implica unas enormes inversiones en términos económicos. Y es dedicar muchísimo dinero a algo que puede pasar o puede no pasar. Y en las condiciones del mundo actual, los líderes mundiales decidieron no invertir dinero en algo que posiblemente no pasaría, pero que cuando pasó, fue terrible. Y no solo decidieron no invertir ese dinero, sino que decidieron ser intencionalmente sordos. Muchachos, ¿cómo lo quieren encarar al trabajo? Upa, no sé a quién hay que matar. Sonó horrible, sonó casi a... Hola, ¿me están escuchando? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, se escucha bien. Digo, De no, pronto es que hubo como un comentario descolgado. Sí, un comentario rarísimo. Muchachos, ¿cómo lo quieren encarar al trabajo? Bueno, no sé, espero que el trabajo no sea algo grave. Sigo entonces con lo que estaba señalando. Los estados, digo, deciden no invertir en algo que podía no pasar y critican a la Organización Mundial de la Salud, que meses antes de que apareciera el primer caso de COVID, y a través de uno de sus órganos, que es un comité que hace seguimiento permanente de las situaciones de salud internacional, este comité saca su informe anual de 2019, y en su informe anual de 2019 dice, cuidado, estamos cerca de una pandemia con consecuencias globales inimaginables. Una pandemia que podría tomar la forma de un virus del tipo gripal, o COVID,
un virus del tipo gripal que podría no exponerse hasta una vez que lleve varios días en el cuerpo de la persona infectada, y que, dada la velocidad de la comunicación y de los viajes actuales, lo que haría es que para cuando nos enteremos que la enfermedad existe, la enfermedad ya esté diseminada a nivel mundial. Una enfermedad de este tipo, y agárrense, dice la Organización Mundial de la Salud, podría terminar matando a entre 8 y 10 millones de personas. ¿Qué respuesta dieron los estados ante esa información? Ninguna. Ninguna. Una amenaza sobre entre 8 y 10 millones de personas. Ninguna. Puedo ser más, si quieren, malo todavía y realista. Hace mucho que los estados discuten la amenaza de un ataque terrorista con armas biológicas o bacteriológicas. Y si esto, supongamos que es cierto, ya sabemos que no, quiero ser muy claro, no, el COVID no es un virus de laboratorio creado por nadie. Supongamos que el COVID hubiera sido un virus de laboratorio. Y supongamos que no fueron los chinos, fue una organización terrorista la que lanzó un ataque con un virus de este tipo. Después de tanto tiempo de hablar de la existencia y la probabilidad de la utilización de armas biológicas, ¿se dan cuenta que el mundo no está preparado para responder a un ataque biológico? Hubiese generado esto. Hace años que los estados hablan de la necesidad de prepararse para esto. Hoy le podemos decir a los estados, miren, me da mucho miedo, porque si hay un ataque biológico, ustedes no están preparados de ninguna manera para responder. No tienen ni las herramientas mínimas para responder, ni la formación mínima para responder, ni los resortes institucionales básicos que requerirían una respuesta de tipo. Entonces, se lo mire por donde se lo mire, la Organización Mundial de la Salud puede haber hecho las cosas mejor o peor, pero como toda organización internacional, aunque tiene su propia personalidad jurídica en el campo del derecho internacional, sus acciones avanzan o no avanzan y se mueven en la dirección y en la velocidad que lo permiten los estados partes de la organización. Y esto es exactamente lo que pasó con la Organización Mundial de la Salud y el coronavirus. Es muy fácil buscar en la Organización Mundial de la Salud el responsable internacional. El Reglamento Internacional Sanitario tiene herramientas muy buenas de reacción posible. Se usaron lentas en el tiempo y se usaron en el marco de una organización que no contaba con recursos financieros para mover plenamente sus capacidades. Y eso no era culpa de la organización. ¿El Reglamento Internacional Sanitario es mejorable? Por supuesto. Lo que ha demostrado esta crisis, por ejemplo, es que es indispensable contar con un comité de emergencia de funcionamiento permanente y que pueda tomar decisiones que sean obligatorias para los estados, algo que hoy no existe. De tal modo que pueda centralizarse la respuesta, incluso la respuesta de salud y técnica. O vamos todos a cuarentena o no va nadie, porque en un caso como la cuarentena, pero tenga por un lado a Chile, que había decidido no entrar a cuarentena, y por otro lado a Brasil, nos pone en una situación realmente complicada. Porque el virus no se va a parar en la frontera. Más en países como los nuestros que tienen fronteras colador, por donde no solo pasa el virus, pasan las personas, pasa el tráfico de bienes, pasa de todo por ahí. Entonces, digo, el sistema es perfectible, pero el sistema funcionó, quizás lento. Pero insisto, las razones de la lentitud y las razones de la falta de capacidad efectiva para hacer la diferencia estuvieron dadas no por un mal sistema, no por una mala implementación, sino fundamentalmente por una mala preparación previa, incumpliendo los mandatos que vienen ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre lo que significa el derecho a la salud, y en lo específico incumpliendo los propios mandatos de preparación que establece el propio Reglamento Internacional Sanitario.
Esta es en breve, muy en breve, la historia del derecho internacional a la salud y la historia, si ustedes quieren también, de cómo el COVID y la respuesta al COVID puede ser interpretada en perspectivas de los principales documentos internacionales que definen lo que es el derecho a la salud y cómo proteger a las personas, que no a los estados no se enferman las personas, y proteger a las personas ante situaciones que implican amenazas globales a la salud mundial. Finalmente, sí. No, termina. Ya cierro. Finalmente, para cerrar toda esta primera parte, volver a una cuestión general del derecho internacional público. El derecho internacional público regula sociedades que cambian con el tiempo y cuyas relaciones se modifican a partir de cambios que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, las maneras de entendernos unos a otros. El derecho internacional no moldea las sociedades, regula las necesidades que la sociedad internacional imponen. Si hoy estamos hablando de cómo será el mundo post-COVID, tema en el que no voy a entrar ahora, aviso porque no tengo una bola de la suerte para saberlo, si vamos al mundo post-COVID no sé cómo va a ser, pero sí sé que estamos todos hablando de que habrá una nueva normalidad en nuestras vidas. Y si habrá una nueva normalidad, esto significa que tiene que haber un nuevo derecho internacional, o por lo menos cambios que impacten fuertemente en el derecho internacional. Si va a cambiar nuestra forma de ordenarnos como sociedad, entonces tiene que cambiar la forma en la que el derecho internacional regula las cuestiones internacionales. Doctor Consani, yo tengo algunas cosas que quisiera mostrarles a los estudiantes, pero no sé si este es el momento o si tiene alguna cosa o quiere comentarnos algo y seguimos después. No, es simplemente, bueno, terminá, si tenés para mostrar, terminá todo, después ves unas palabras, después empieza el debate, todavía tenemos tiempo. Mostrá lo que quería mostrar. Voy a hacer muy rápido voy a intentar demostrarles prácticamente lo que acabo de plantear recién en términos teóricos. Vamos a ver si me deja compartir la pantalla. Sí. Yo ya no me veo, así que ustedes están viendo mi pantalla, sí. ¿Sí? Sí, Sí, personal. Sí, sí. Lo que estamos viendo ahora, en este momento, es un contador que no es del todo serio, digo, es una página que se llama Worldometer, ustedes la ven ahí, no es estadística 100% seria, digo, no la usen como fuente oficial, pero sí es un lugar al que se puede entrar para jugar un poco con los datos, porque no está lejos de la estadística oficial. Lo que estamos viendo ahora es cómo se mueve la población internacional. La primera línea es cómo va creciendo la población mundial en tiempo real. Hoy somos 7.784.687 y no sigo porque cambia muy rápido. Ese es el resultado de la gente que está naciendo y muriendo, que aparecen en líneas abajo, a nivel mundial en tiempo real. Esos son los que somos hoy. Se estima que vamos a llegar a ser 8 millones alrededor de 2023, o se estimaba antes de la crisis. 8.000 millones, perdón. 8.000 millones en el 2023, y 8.000 millones, gracias, para el 2023. Tal vez se demore un poco ahora por la cantidad de muertos que nos puede dejar el COVID y por algunas modificaciones sociales que se están produciendo que impactan incluso en las tasas de reproducción. Esto es como marco general que se lo muestra. Ahora, yéndonos de este marco general, lo que ustedes ven aquí es estadísticas del mismo tipo vinculadas a la salud. No voy a entrar evidentemente en detalle en cada una porque sería interminable. Voy a entrar en la que se mueve más rápido y tiene el número mayor. ¿Qué es lo que se lleva más gastos en temas de salud en el mundo? El dinero gastado en drogas ilegales. Si uno va a mirar estas cosas con cierto detalle, y si entiende que el tema del uso de drogas ilegales es un tema de salud, entonces eso debería ser, en términos financieros, una gran
preocupación del sistema de salud. Lo es en algunos lugares, en otros no, a nivel mundial definitivamente no, más allá de los discursos, y esto es porque es un gran negocio. Y vuelvo al tema de cómo los negocios impactan en dónde se avanza y en dónde no se avanza también en la protección de la salud. Esta imagen ilustra un poco lo que fue, esto que les voy a mostrar ahora, ilustra un poco lo que fue el crecimiento y cómo evolucionó esto de que no sabíamos muy bien cuánto de riesgoso eran sus orígenes el COVID y lo que termina siendo. Empezamos, acá tienen la fecha, empezamos con el 23 de enero, vamos a ver una animación de cómo fue avanzando. Empezamos con el 23 de enero y vamos a ver cómo se fue expandiendo y agravando la pandemia que estamos atravesando hoy, día a día. Fíjense cómo originalmente contenida en China, con algunos casos que empiezan a aparecer en América del Norte, aparece Australia, pero poquito, en un amarillito claro. Y luego el desastre. Lo que estamos viendo son 2 meses. Hasta llegar al día de ayer. Esta es la evolución y cómo se ha ido extendiendo el COVID alrededor del mundo. Y ya ven que cuando empezó, la dinámica era completamente diferente. El día 1, tomando como día 1 el inicio. Fíjense lo lento va a ir creciendo en China, pero fíjense al principio lo lento que va siendo la extensión y la proyección a nivel mundial. Ahí pasamos unos cuantos días ya, más de una semana desde que empezamos a mirar qué es lo que está pasando. Y ya tenemos declarada la pandemia. Ya para entonces tenemos declarada la pandemia. Y aquí es a partir de marzo cuando nos explota. Ya en 15 días cambió el mapa mundial. Y cuando llegamos a finales de marzo, tenemos el virus expandido efectivamente por todo el mundo con lugares de muchísima gravedad. Y hoy tenemos como lugares donde la gravedad es, primero, tenemos todo el mapa, y segundo, algunos lugares que han llegado a tonalidades nuevas de gravedad, particularmente hoy, Rusia y los Estados Unidos. Acá vemos cómo se ha movido la famosa curva entre los países que tienen más cantidad de muertos por COVID. Esta línea verde que vemos aquí es los Estados Unidos. Nada de aplanar la curva, va hacia arriba. Y si vamos país por país, acá ven rápidamente cómo se mueve la curva en los Estados Unidos. Pueden verla rápidamente comparativa con otros. El Reino Unido, donde sigue una lógica más o menos similar. Italia, donde creció y empezó hace poco tiempo, y esto es la salida, a volver a achatarse. Francia, Brasil, donde se sigue la misma lógica de proyección hacia arriba que veíamos en los Estados Unidos, sin ningún síntoma de que esto vaya a frenar. Y no voy a recorrer absolutamente todas. Acá tienen España, que tardó en registrar los primeros casos, pero luego pum para arriba, y recién ahora empieza a aplanar la curva, y podría seguir mostrándoles otros países con realidades diferentes, pero ya esto nos llevaría a un recorrido mayor. Lo último que quiero mostrarles, si me lo permiten, es este mapa que es de la Organización Mundial de la Salud. Esta es la situación al día de hoy. Así estamos al día de hoy, a las 4 de la tarde, hora de la Argentina. ¿Por qué quiero este mapa como último mapa mostrarles a ustedes? Porque lo que estamos identificando ya es algo que era la pesadilla. ¿Cuál era la pesadilla mundial cuando todo esto empezó? Que el COVID se instalara en África. Porque las capacidades de respuesta de los países africanos, debido a su pobreza y a sus bajos niveles de desarrollo, hacen que tengan poquísimas herramientas para contener lo que va a ser la pandemia. No hace falta, basta ver la imagen,
que les muestre que el COVID ya ocupa toda África también. Y este es un fenómeno que va a estar marcando la evolución del COVID en los meses que vienen, cuando ya Europa empieza a salir, cuando posiblemente en América, superado un pico, entremos en un nivel más estable. Vamos a ver cómo se va a concentrar en esta región africana la tragedia, y vamos a ver la verdadera magnitud de la tragedia, y lo que significa cuando se juntan una amenaza global a la salud con tremendos niveles de injusticia social y económica. Acá lo vamos a ver. Con esto sí, cierro micrófono por ahora, Norberto, y le quedo a la espera de preguntas o de tu comentario, no sé. Ahí estoy. No, lo importante, que lo dijimos desde el primer día, porque empezamos, incluso la metodología que estamos utilizando, que pudimos gracias a este instrumento en los que nos ha salvado, digamos, de poder continuar las clases, tanto a nivel de grado como de posgrado, estos instrumentos. Por lo menos, lo único, una de las pocas cosas rescatables, era que vos, la primera clase, creo que fue la primera o segunda, Gabriel subió, había publicado un artículo tuyo, un artículo donde claramente se establecía que vos lo dijiste recién, que la Organización Mundial de la Salud había advertido, creo que en septiembre, había advertido esto que se venía. Digo esto porque era importantísimo, tanto fue ayer como fue hoy, digamos, de desmistificar, porque generalmente ustedes, alumnos, son verdaderamente unos privilegiados, absolutamente privilegiados de estar escuchando esta tarde esto, y lo que escucharon ayer al profesor Zuraski, porque porque hay algo que se llama ahora la infodemia, algo así como las falsas mentiras que ustedes escuchan, la fake news que ustedes escuchan todo el día permanentemente en la televisión, y que permítanse ver un término que no es muy académico, pero que para nosotros en nuestro universo es fácil, un tema internacional es más difícil de entender, con la cantidad de chantas que hay verdaderamente en los medios de comunicación. Entonces ustedes están intoxicados todo el tiempo, digamos, y a veces son, digamos, instrumentos para exactamente lo contrario a lo que a lo mejor ustedes en su interior piensan. La Organización Mundial de la Salud es una cosa del sistema de Naciones Unidas, que lo que logró, digamos, la humanidad, por eso que yo les dije en las clases, la humanidad como nuevo actor internacional, de alguna manera generó esto que hablamos de los modelos y todo. Es decir, hoy estamos en una situación extraordinariamente complicada. ¿Por qué? Porque hay evidentemente, nosotros nos encontramos con que los líderes mundiales más poderosos, no voy a dar nombres porque todos los conocen, pero los líderes mundiales más poderosos están absolutamente en contra de lo que se debe hacer. Exactamente lo opuesto. Esto se soluciona, como bien lo decía Javier, con un tema colectivo, un tema de la humanidad, de nuevo, como gran actor internacional. De ninguna manera se puede solucionar, ni se puede, por más que se quiera, que no se quiere, pero tampoco se puede solucionar en términos, digamos, de Estado-nación. O sea, acá hay un tema que ustedes, como siempre les digo, permanentemente son ciudadanos, no solamente vienen para aprobar una materia que no es codificada, como la materia que tenemos nosotros en la facultad, sino que tienen que tener, y esta tarde ha sido prueba de eso, digamos, una visión mucho más general. Y por lo menos, que este sector, que somos los privilegiados de esta sociedad, que por lo menos seamos de alguna manera transmisores de algunas, de otras realidades que no son las que ustedes permanentemente escuchan en los medios de comunicación. Por eso es muy importante, y por eso ahora todavía tenemos unos minutos más, que pregunten todo lo que tengan que preguntar, incluso, siempre digo lo mismo, incluso que a lo mejor no coincidan con el profesor o no coincidan con lo que se le ha dado en las anteriores clases, pero es toda la carga que tienen ustedes, digamos, que de su propia vivencia diaria con respecto a esta situación, esta pandemia,
y que evidentemente es lo que, desgraciadamente, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir, a convivir en los próximos tiempos. No es una cosa que se termina no, incluso las relaciones sociales se van a afectar por más que mañana esté la vacuna. Puede estar la vacuna, pero seguramente los virus mutan permanentemente. En los últimos años ha habido varias variedades de virus. Dentro de todo, parece muy políticamente incorrecto lo que voy a decir. Por supuesto, en términos de vida humana, digamos, estamos hablando de miles de personas, pero imagínense este virus o cualquiera que puedan surgir en el futuro que ataque a la gente más joven, que ataque a los bebés o que ataque que evidentemente sería una verdadera catástrofe. Entonces, esto nos debe hacer... Y eso que, como bien decía Javier recién, no entramos todavía, digo todavía porque yo lo he dicho hace mucho tiempo, lo vengo repitiendo, todavía no hemos sido testigos, nosotros, espero que ustedes, las nuevas generaciones tampoco, de lo que es la amenaza nuclear. Acá el tema nuclear está un poco dejado de lado, digamos, pero está ahí. Ahí ya la humanidad comprobó en Hiroshima y Nagasaki lo que significa la bomba nuclear o lo que puede significar un arma biológica. Evidentemente, esto no ha sido, está claro que no ha sido utilizado de ninguna manera con salvo las mentes delirantes que ustedes escuchan todo el tiempo, van a escuchar y ahora incluso en esta lucha geopolítica que ya está instalada y se va a grabar día a día. Yo creo que les dije algo el viernes pasado, en algún momento les comenté, digamos, que cuando a la cabeza de un Estado, el Estado más poderoso del mundo, en este momento como Estados Unidos, hay una persona que no está equilibrada, puede pasar cualquier barbaridad. Y ya lo está anunciando. Así que no nos sorprendamos que verdaderamente podamos estar en presencia de cosas muy graves en los próximos meses, que va incluso más allá de la pandemia y que incluso se utilice la pandemia con finalidades geopolíticas. Por lo tanto, yo quería decir esta breve palabra para poner en contexto esto, y ahora termino acá y lo dejo a ustedes para que, con todas sus inquietudes de esta extensa, profunda y muy clara exposición del profesor Suárez. Javier, acá hay una pregunta que hace Dominique Mascaro. ¿Estás por acá, Dominique? Sí, acá estoy. Ah, bien. ¿Querés comentarle tu pregunta al profesor? Bueno, yo quería preguntarle, porque ayer salió que la Corte Suprema del Estado de Wisconsin, en Estados Unidos, había decretado que falló en contra del decreto que se había hecho por el aislamiento del COVID, que había dispuesto el Poder Ejecutivo, y cómo eso tenía que ver, cómo puede impactar esto internacionalmente, y si impacta con el Reglamento Internacional Sanitario, y si Estados Unidos está adherido a ese Reglamento Internacional Sanitario. Bueno, voy por partes contestando. Empiezo por la parte esencial. Sí, Estados Unidos es un país que ha firmado y ratificado el Reglamento Internacional Sanitario. Prácticamente todos los países del mundo han firmado y ratificado el Reglamento Internacional Sanitario, que tiene algunas particularidades muy específicas. Yo por eso digo, no entré a analizarlo en detalle, pero es uno de los pocos documentos internacionales que están abiertos para la firma por territorios no autónomos. Es decir, puede sumarse a ese tratado internacional una entidad territorial que no sea un país, Gibraltar. Bueno, y así hay tantos otros. Repercusiones internacionales de la decisión de la Corte de Wisconsin, ninguna en realidad, porque, como yo decía, quizás haya que mejorar el tratado y generar algún tipo de estructura de respuesta obligatoria internacional para que no vaya cada Estado caminando por donde le parezca como respuesta a lo que es una amenaza única y de extensión global. Pero no hay una obligación internacional de que la gente esté en cuarentena, ni de cómo debe ser esa cuarentena, ni de cómo se entra y cómo se sale de la cuarentena.
con lo cual es una cuestión pura y exclusivamente de derecho interno y de competencias internas que no tienen mayores impactos en el derecho internacional. Pero porque el derecho internacional nunca ha llegado al punto de querer, como decía, establecer parámetros de respuestas generales siquiera frente a una pandemia que pueda tener las dimensiones de esta. Esto es los estados salvaguardando la noción de soberanía como un elemento principal de las relaciones internacionales, que funciona como una barrera para la acción de la normativa jurídica internacional. Pero al sacar ese fallo, ¿no pone en riesgo la salud mundial? Porque el virus sigue esparciéndose, sigue afectando a la población. Pero hay muchas cosas que ponen en... A ver, primero, hay muchas cosas que ponen en riesgo la salud mundial y en las que, sin embargo, el derecho internacional no ha podido entrar porque los estados no han querido entrar ahí. Fíjate, pensé en el cambio climático y las consecuencias del cambio climático. Están poniendo en riesgo la sostenibilidad de la vida entera en el planeta. Y hay un montón de tratados para prevenir o luchar contra el cambio climático, y ninguno de ellos impone normas de cumplimiento obligatorio. Entonces los estados hacen un montón de tratados que después no cumplen. O sea, para la paz, para la salud, para la humanidad, después no cumplen nada. Sí los cumplen, lo que pasa es que el contenido de esos tratados es insuficiente. Cumplen con lo que está escrito, pero no se animan a ir con sus compromisos más allá de un cierto límite en distintos temas. Por ejemplo, doy un ejemplo diferente. No existe un derecho humano a no ser pobre. ¿Por qué no existe un derecho humano a no ser pobre? Debería existir. A mí no me cabe duda que en un mundo como este deberíamos contar con un derecho humano a no ser pobre. Los estados nunca quisieron poner en un tratado que la pobreza es una violación de los derechos humanos. ¿Lo es? Pero claro que lo es. No está en ningún tratado. ¿Por qué? Porque ningún país quiso. El derecho a la alimentación como derecho humano se reconoció en 1948. El derecho al agua, como al agua potable, como derecho humano, todavía está en discusión. Entonces, no es problema jurídico, es problema de voluntad de los estados de a qué están dispuestos a obligarse y a qué no. Una vez que se obligan, en general, cumplen sus obligaciones. El tema es que están fijándose estándares de obligaciones en temas muy sensibles, excesivamente bajos. Entonces, hacen lo que quieren sin violar el derecho internacional, porque el estándar mínimo queda relativamente cumplido o satisfecho. Por eso digo yo que el problema fue que la Organización Mundial de la Salud no contó con las herramientas que necesitaba, y con las pocas que tenía, tuvo que trabajar incluso en un contexto de fondos insuficientes. Pero también es cierto, yo retomo seguramente la preocupación de la alumna, pero también es cierto que a veces los estados no cumplen, incluso lo que escriben, y hay un caso muy paradigmático, poner uno, hay miles de millones. Por lo que yo siempre les digo permanentemente, la gran señora de la relación internacional es la hipocresía. Si hay un mundo hipócrita, es el mundo internacional, y sobre todo las grandes potencias. Pero el ejemplo es, por ejemplo, Arabia Saudita, por poner un ejemplo, o los países islámicos, digamos, con respecto a la mujer. Firman muchas convenciones, algunas no, pero otras las firman, y hacen exactamente lo contrario de lo que establecen las convenciones. Entonces lo ven en las grandes conferencias. Hay otro caso que me viene a la memoria en este preciso momento, cuando estaba el régimen del apartheid en Sudáfrica, por ejemplo, antes de Mandela, digamos, los países que estaban, que eran vecinos de Sudáfrica, que era un régimen oprobioso del apartheid, la discriminación racial, bueno, hacían los grandes discursos en la Asamblea Anual de la Organización de la Unidad Africana, y después tenían excelentes relaciones con el régimen de discriminación racial, el régimen del apartheid de Sudáfrica. Un ejemplo fue clarito en esa situación. Y bueno, incluso nosotros los latinoamericanos, que tenemos, fíjense ustedes, pasando a un tema concreto, regional, tenemos en este momento, en esta situación de la pandemia, verdaderamente cada líder, por alguna manera llamarlo, o cada gobernante latinoamericano, una diferente visión.
y eso que tenemos una cultura, tenemos un idioma, tenemos una historia, pero bueno, y ustedes ven los grandes comunicados y no totalmente opuestos a la realidad internacional. Carla Álvarez también quería hacer otra pregunta. No sé si Carla estás por acá. Sí, acá estoy. Hola. Bien. Bueno, primero, feliz día a todos los docentes de la cátedra. Y lo que quería saber puntualmente es cómo juega el derecho a la salud en este contexto de COVID para el caso de los refugiados, dado que ahí hay un montón de derechos en juego y no solamente este derecho, pero bueno, me parece importante por las condiciones en las que ellos se encuentran que hoy se les dé respaldo. Yo tomé el tema de la mujer y en realidad el último tema que descarté antes de quedarme con el de mujer fue el de migrantes, porque también hay un gran desarrollo normativo en torno al tema de migrantes. Los migrantes son uno de los grupos internacionales que ven más vulnerados sus derechos de todo tipo. Hablaba recién de que si el derecho internacional se incumplía, claro que se incumple muchísimo, ya saben ustedes todos los problemas que tiene. Yo insisto en que más lo que funciona que lo que no, pero el problema es que lo que no funciona es muy grave. Y en realidad la violación al derecho a la salud sobre las poblaciones migrantes tiene una historia casi tan larga como las migraciones y sobre los refugiados, ni que hablar. Estamos ante una violación franca y masiva de los derechos humanos de las personas migrantes. De hecho, bueno, esto estaría para una larguísima charla, pero yo creo que el trato que están recibiendo sobre todo los refugiados hoy nos habilitaría a empezar a pensar en otros términos, digo, no solo de violación de los derechos humanos, sino de la comisión de genocidio, porque hay responsables detrás de lo que se está haciendo, y lo que se está haciendo es someter a un grupo poblacional, los refugiados, a situaciones que hacen imposible la continuidad de su vida, con lo cual estamos cerca, discutibles para hacer teoría y para pelearse un rato largo, por eso digo para largo, pero yo no descarto el trato que se está dando hoy a los refugiados debamos ponerlo en el marco de un genocidio. Por supuesto, en ese marco todos los derechos quedan violados, por supuesto también el derecho a la salud. La plena aplicación del derecho a la salud requeriría que a los refugiados se les dé en temas sanitarios un tratamiento completamente diferente al que están recibiendo. ¿Quién está asegurando los pisos mínimos de salud que reciben? Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que año tras año tienen más personas a cargo. Otro punto del que nadie habla y donde aparece la Organización Mundial de la Salud junto con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, como instituciones que cambian la vida de millones de personas de manera cotidiana en el mundo, sin que nadie diga nada. Acá creo que ustedes lo ven, todos ustedes lo ven al costado, lo de Florencia Tavieres, que ella dice que no puede utilizar el micrófono. Lo están viendo ustedes lo mismo que estoy viendo yo, ¿no? Lo del el chat. Bueno. Sí, se ve la pregunta. ¿Cómo? Se ve la pregunta perfectamente. Por eso, bueno, por eso la estoy resaltando. Y que es importante lo de Florencia porque dice varias cosas. Primero, el tema africano, que recién lo mencionó, que es lo que se viene, desgraciadamente, que es lo que mencionó Javier. La situación africana es dramática porque las condiciones... Fíjense ustedes, hablando de lo que bien decía Javier sobre el África, lo que, las paupérrimas condiciones sanitarias, pero fíjense ustedes que interesante lo de, en el extremo opuesto, en la misma Italia, ustedes tienen la Italia que tuvo la mayor cantidad de muertos, y sigue teniendo muertos, es la zona norte, lo que es la parte más rica de Italia, que es, digamos, la zona, digamos, donde está Milán y todo. Toda esa zona donde supuestamente estaban los mejores equipos de salud. Digamos, es un ejemplo Italia, diciendo que en esa zona, en la zona del Véneto, estaba el mejor equipo. ¿Y por qué? Porque evidentemente la salud se fue transformando, digamos, en lo que era históricamente, en lo que siguen algunos países, que es incluso en Inglaterra también, que tiene
gran desarrollo de la salud pública, pero se fueron tomando, digamos, la salud privada, y fue desplazando, y no estaban en condiciones, estaban para la gran tecnología, tienen unos sistemas extraordinarios para el tratamiento del cáncer, en la misma zona donde se ve la cantidad que fue desbordada, porque no estaban previstos para este tipo de situaciones. Fíjense, entonces, no solamente el África, que es lo que se viene desgraciadamente, sino que en la zona central, ni hablar de lo que pasó en Nueva York. Y eso trae una cosa que, bueno, no sé si lo mencionó, creo que no lo mencionaste, Javier, pero es importante, lo mencionaste ayer en la conferencia. Efectivamente, qué pésima que está preparada la comunidad internacional para responder en este virus o cualquier otro virus. Es decir, ahí demuestra claramente, por eso insisto, es muy, muy importante lo que ustedes preguntan y todo, porque insisto claramente cómo estamos muy, muy desguarnecidos ante cualquier, digamos, cualquier patógeno que pueda surgir, digamos, en los próximos tiempos. Se muestra claramente cómo no solo se puentea la Organización de la Salud y después se la critica, primero no se le da los medios y después se la critica. Fíjense ustedes que en plena pandemia el presidente Trump le sacó los fondos que le correspondía a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ustedes están con hechos concretos que son verdaderas aberraciones, cómo se están manejando, ¿no? Pero bueno, yo quería un poco responder lo que estaba en el chat de Florencia, ¿no? Sí, si me permiten, también voy a tomar otra parte de la pregunta o del comentario que estaba ahí en el chat, y era ¿qué podemos hacer? Porque me parece que esto nos pasa a todos, que en un punto que somos buena gente, y yo sí hablo en primera persona del plural, los que somos buena gente, nos sentimos de alguna manera compelidos, digo, algo queremos hacer frente a esto, no vemos que este sea un problema ajeno, y no por el hecho de que estemos nosotros encerrados, sino porque entendemos, y esta es una de las cosas que yo marcaba ayer, que pueden ser importantes como cambio social de esta situación que vivimos hoy. Los problemas globales ahora los tenemos en casa, digo, dejaron de ser una cosa abstracta. Esto es un problema global. Como estos hay un montón de otros, pero este lo estamos sintiendo por primera vez en casa, en nuestra vida cotidiana. Y entonces esto en alguna medida nos hace preguntarnos, ¿y qué hago? ¿Y cómo reacciono? Yo creo que hay distintos caminos posibles, y no me animo a decir que uno sea mejor que el otro. Lo que digo es que empezar a preguntarse de manera informada qué información estamos consumiendo, a qué nos está moviendo como ciudadanos esa información, qué estamos mirando cuando elegimos a nuestros gobernantes, qué nivel de libertad para que hagan lo que quieran una vez que les dimos el voto les estamos otorgando a nuestros gobernantes. ¿Cuánto sabemos realmente de lo que están haciendo nuestros países en el ámbito internacional y cuánto están comprometidos con la comunidad internacional? ¿Qué están haciendo nuestros países para enfrentar desafíos globales? Porque hay muchos, este es uno, pero hay muchos otros. Yo decía el más conocido, el ambiental. ¿Qué están haciendo? Y si sobre esa base tomamos las decisiones sobre nuestro voto, nuestra participación política, empezamos a encontrarnos con otra gente dentro o fuera del esquema de partidos políticos que tenga las mismas preocupaciones que nosotros. Y si entendemos y decidimos aceptar que cambiar el mundo hacia otro mundo mejor, digo, implica un precio que tenemos que pagar nosotros, y estamos dispuestos a pagar ese precio, entonces quizá las cosas puedan ir moviéndose, pero nadie las va a resolver solo, nadie las va a resolver sin información, y nadie las va a resolver sin pagar un precio por involucrarse en resolverlas. El tema es, a las generaciones futuras, ¿queremos dejarle un mundo peor o mejor? A nosotros nos tocó este. ¿Qué queremos dejar atrás nuestro? Si lo que queremos dejar es un mundo que sea mejor que este, alguien tiene que pagar los costos de lo que se rompió. Y yo, sinceramente, tal vez esto para los más jóvenes todavía es un poco raro, pero yo sinceramente prefiero asumir yo el pago de los costos y no dejárselo a la generación que viene, por una razón sumamente práctica.
porque todas las generaciones anteriores a la mía hicieron eso. Y estamos en este punto. Entonces yo quiero jugar a dar vuelta a la rueda y asumir yo el costo, para que los que vienen estén mejor. Pero bueno, estas son cosas que hay que ponerse a pensar y que en general no pensamos. No sé si hay más preguntas, yo no las veo. No, por ahora no. ¿Alguien quiere aprovechar el tema del profesor para hacer alguna consulta? Y queda un ratito, hasta las 6 de la tarde, estaríamos bien. No, de todas maneras han preguntado, se ha dado una participación que cada vez se va incrementando, me parece. No, yo en ese sentido no quiero forzar preguntas, y además que estos son temas que en este marco, digo, no debe evitar, pero también sé que son cosas que juntos movilizan, que le obligan a uno a repensar un montón de cosas y a repensarse en el marco de un montón de cosas, y eso a veces es incómodo, o más que incómodo, yo diría, eso se requiere un tiempo de digestión para poder efectivamente procesarlo. No porque no considere que este es un tema especialmente importante, nada, hay un contexto hoy que hace que tal vez se requiere un poco más de tiempo para pensar en las cosas que estuvimos discutiendo hoy. Con lo cual a mí sinceramente no me preocupa si en este momento no hay más preguntas. Si hay otras, saben que me pueden encontrar de una manera o de otra en internet a través de los compañeros. Hay un par de reflexiones. A disposición para seguir con estos temas y pensando juntos cuando quieran. Este es un tema que va a seguir estando en las discusiones nacionales e internacionales, y tratemos de aprender, porque llegamos a este punto, ahora lo mejor que podemos hacer es tratar de aprender para movernos de otra manera mañana, y entender cuáles son los procesos visibles y cuáles son los procesos invisibles detrás de lo que efectivamente vemos. A ver, tenemos que encontrar la manera de construir un mundo mejor, porque este no camina para ningún lado. Pero para ser también un poco práctico y para bajar un poco el nivel, seguramente se le va a pedir en el examen final algunas reflexiones, por eso tomamos el examen final, la parte que nos toca, digamos, de la clase del titular, reflexiones sobre, evidentemente, sobre esta temática puntual y sobre las reflexiones que hizo el profesor. Le digo para que quede también como una situación que no solamente es una charla, sino que hace parte del contenido, digamos, de lo que ustedes van a tener que ver de acá al fin del cuatrimestre. Norberto, ahí tenemos un alumno, Pablo Fontana, que quiere hacer una pregunta, tenía una reflexión, que me mandó por privado, si lo podés desilenciar. Ah, perdón. Sí, Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesores. Feliz día también. Buenas tardes. Gracias. Mi reflexión es un poco más a nivel regional, y quisiera saber qué actuación tenemos a nivel regional, o los organismos a nivel regional, con respecto a una situación como esta, ¿no? Desde el punto de vista de la salud. Porque veo que se priorizan muchas charlas y cuestiones que tienen que ver con lo económico, pero me parece que en la salud están demostrando una falta de coordinación bastante alarmante. No he escuchado tampoco nada respecto a cómo atendemos esta situación, ¿no? Igual me parece que si a nivel mundial tenemos el problema, no puedo esperar mucho a nivel regional. No sé si vale mi reflexión. Vale, Pablo, yo esperaría más del nivel regional que del nivel mundial. Al revés, somos menos, estamos más cerca, los problemas se perciben mucho más rápido como problemas comunes. Yo hubiera esperado una reacción desde lo regional, que efectivamente no llegó porque hoy la región está despedazada en términos políticos, y porque hay ciertas maneras de gestión de la cuestión internacional que creo yo, esto lo hablaba en la charla ayer, creo yo que esta realidad que estamos viviendo está tensionando. A lo largo de la historia hemos convertido las negociaciones internacionales, también las jurídicas, pero no solamente, en máquinas de lograr consensos, cómo hacer para avanzar y lograr consensos para poder aprobar documentos, para tener nuevas normas.
una máquina que a veces ha funcionado mejor y a veces peor, pero digo, ese es el objetivo, lograr consenso. Y lo que me parece a mí es que lo que se está planteando es que tenemos que buscar nuevos modelos de gestión para ver cómo podemos hacer para seguir progresando y trabajando juntos en una época en la que el disenso está instalado y perseguir consenso es una tontería porque no vamos a tenerlo. Me parece mucho más inteligente pensar cómo hacer para construir en el disenso que cómo hacer para construir consenso. Son dos miradas completamente diferentes de lo que es un proceso diplomático negociador. Ahora ese giro no veo que se haya dado. Y entonces estamos manejándonos con modelos de gestión antiguos. Bien. Gracias, profe. De nada. Bueno, sí, muy importante tu reflexión, Pablo, porque ese es el drama, digamos, estamos mal. Hoy en día estamos muy mal en América Latina, digamos, en ese tema. No tenemos respuestas para el tema de la salud y para muchas otras cosas más, ¿no? Al contrario, parecemos que estamos en una situación, en cada país por lo propio, es una situación muy complicada la situación hoy en América Latina. Creo que como nunca en las últimas décadas, está tan complicada. Salvo las dictaduras militares, por supuesto. Pero desde la democracia que hemos recuperado, evidentemente estamos muy mal. Incluso inimaginable los líderes o los gobiernos que estamos viendo en los últimos tiempos. Inimaginable para aquellos que habían puesto todo en la democracia, en lo que significaba la democracia, y verdaderamente hoy estamos en una situación muy complicada. La verdad que verdaderamente cuesta, los que somos absolutamente, digamos, trabajamos permanentemente por la integración, los que hemos luchado por la integración durante mucho tiempo, hoy estamos en una situación bastante complicada. Y bueno, eso se traduce, por supuesto, en temas como bien lo dijiste vos, se habla de economía, y de salud prácticamente nada. Es muy poco y nada. Hoy no podemos pensar, ahora en este momento, no podemos pensar en una política sanitaria común con Brasil ni con Chile, ni con Bolivia, que son ni con Paraguay, que son nuestros vecinos, nuestra frontera. Imagínense la situación. Hoy verdaderamente quiero estar en la piel de los gobernadores que limitan con Brasil, porque como bien decía Javier, está la frontera tradicional, la que está la gendarmería, pero cuánta frontera, cuánto, como un queso gruyère, cuántos huecos en la frontera, que son fronteras además extensísimas, de miles de kilómetros. ¿Cómo podemos controlar eso? Es una situación verdaderamente muy complicada. Bueno, terminamos con un agradecimiento al profesor Zuraski. Creo que se ha logrado lo que se ha buscado, que se haya reflexionado sobre un tema que nos toca a todos, y evidentemente con seriedad, con profundidad, como debe ser, y viendo todo el mecanismo, que no hay, digamos, cosas esquemáticas que no conducen absolutamente a nada, sino que fundamentalmente reflexionando en cada uno de los temas. Así que gracias a todos y nos estamos viendo el viernes que viene. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.